Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Agradecerles su asistencia a esta conferencia. La conferencia que hoy va a presentar el maestro Sebastián Extremo Paredes tiene que ver con, en parte, la situación actual que vive Palestina, pero también una retrospectiva histórica sobre el conflicto Palestina-Israel, ¿no? Entonces, voy a presentarles la semblanza curricular del maestro Sebastián Extremos Paredes. Y bueno, él nació en la Ciudad de México. Es licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Cartógrafo de profesión, escritor en su tiempo libre. Él habla español, francés, inglés, turco, italiano y ha estudiado árabe, serbio, ruso, alemán. Es autor del Atlas de Topónimos, Memoria de los Pueblos en el Territorio y del libro de Crónicas en Estado de Viajes, Crónicas al Extremo. Su vida académica la ha dedicado prácticamente a su totalidad y al estudio del Kurdistán y el Medio Oriente, y ha colaborado con editoriales de Francia, Puerto Rico y México para la elaboración de la cartografía. Bueno, damos la bienvenida a ustedes y al maestro por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Comité Sudcaliforniano de Solidaridad con Palestina, quienes somos los que de alguna manera estamos llevando a cabo esta conferencia. Entonces, sin más preámbulo, pues doy la palabra al maestro Sebastián para que inicie su exposición. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues a los que están en línea o asistieron también por haber venido. Lo que suele pasar con este tipo de cosas, como suele pasar con casi todo lo que pasa en la vida, es que cuando deja de ser un proceso, deja de ser como una noticia que llena los encabezados de los periódicos, pues se le deja de prestar atención, y eso es un poco pues lo que pasa con lo de Palestina, ¿no? Hace un año todo el mundo estaba viendo, ¿no?, lo que sucedía allá, pero en el momento en el que como que la gente lo normaliza, pues ya simplemente deja de prestar atención a lo que pasa, y eso, pues eso sucede con casi que cualquier cosa, ¿no? No solamente con Palestina, ¿no? Bueno, cuando Leo me invitó a dar esta charla, justamente o sea, una de las inquietudes un poco que teníamos era que también el tema de Palestina, el tema de lo que está sucediendo, por ejemplo, en estos días o en estos meses en la Franja de Gaza, pues sí se ve como meramente un tema como moral, ¿no? Como un tema meramente, pues, de que hay un ejército que está asesinando niños, que está asesinando mujeres, que está asesinando gente, ¿no? Y pues sí, o sea, eso es verdad, ¿no? Claramente creo que todos entendemos que no tendríamos que irnos hasta Palestina para encontrar eso, ¿no? O sea, para encontrar, pues, que algún tipo de entidad o de ente está asesinando mujeres, niños, desapareciendo personas. Eso pasa en todos lados y eso pasa en México, ¿no? El tema no es como un poco lo que yo vengo a hablar hoy, un poco, es que no es un tema moral, ¿no? O sea, bueno, sí es un tema moral, por supuesto, ¿no? Pero hay que trascender esta idea, ¿no? Hay que trascender esta idea, porque si uno quiere primero comprender lo que sucede y después, pues, intentar de alguna manera transformar lo que está sucediendo, pues no nos podemos quedar en un poco lo panfletario o ¿cómo decirlo?, ¿no? Como lo espectacular que suena de, pues, lo de siempre, ¿no? Ay, están matando inocentes, ¿no? Que pues sí es cierto, pero simplemente quedarse en ese nivel pues, del proceso, la verdad es que no, pues no ayuda en nada, ¿no? No nos ayuda a profundizar ni a comprender lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, esta portada que están viendo aquí es una PowerPoint de un curso que di. El día de hoy no voy a hablar del Kurdistán, pero bueno, fue un curso que di hace unos meses, que quedó grabado ahí por si algún día a alguno les interesa. Pero es como, bueno, lo di en una librería en la Ciudad de México, un café más bien. Y bueno, el punto de este curso, que fueron 4 sesiones de 2 horas, aquí nada más tendremos una, entonces va a ser un poco un resumen de todo esto. Pero un poco el punto de este curso fue justo entender lo que está sucediendo en Palestina desde una perspectiva, desde una escala distinta, ¿no? Y cuando digo una escala distinta me refiero a, pues lo que sucede en Palestina no se puede entender si lo entendemos únicamente desde la escala de la Franja de Gaza, ¿no? Así como no podemos entender lo que sucede en México si únicamente nos quedamos viendo a México, ¿no? Para entender lo que sucede en México tenemos que entender la política internacional de los Estados Unidos, tenemos que entender Latinoamérica, los procesos migratorios de estos países, etcétera. Pues es exactamente lo mismo en Palestina. Y a grandes rasgos, un poco la conclusión, digamos, de este curso es que lo que está sucediendo en Palestina, y no solamente en Palestina, Palestina es el lugar que tiene más reflectores en el Medio Oriente, pero no es el único lugar donde sucede esto, es un proyecto colonial europeo, ¿no? Es un proyecto colonial europeo que tiene su origen desde hace bastante tiempo, pero digamos de forma más contundente desde principios del siglo XX y como parte de pues de esta nueva reconfiguración del Medio Oriente producto del desmembramiento del Imperio Otomano. Entonces, lo primero es como si queremos entender lo que sucede en Palestina, pues tenemos que entender el Imperio Otomano, ¿no? Tenemos que entender también qué cambios de paradigma hubo, ¿no? Y el cambio de paradigma que hubo en Medio Oriente, o lo que llamamos Medio Oriente en ese periodo, fue pasar del paradigma de la comunidad religiosa del Imperio Otomano, que el Imperio Otomano era un imperio que reagrupaba a las personas en torno a una comunidad religiosa, ¿no? Por una comunidad nacional, ¿no? Es decir, el nacionalismo, es decir, pues la idea del Estado-nación, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo es bastante potente, ¿no? Porque hoy día toda la gran parte del mundo, ¿no? Prácticamente todo el mundo se estructura bajo la lógica del Estado-nación, ¿no? Y para que el Estado-nación pueda existir, requiere, ¿no? De una doctrina, digamos, de una narrativa, que es la del nacionalismo. Y el nacionalismo es algo muy nuevo en la historia de la humanidad. El nacionalismo surge en Europa occidental, por ahí del siglo XVIII, digamos, y hoy día nadie cuestiona ni la figura del Estado, ni la de la nación, ¿no? Cuando es algo muy nuevo y que en el Medio Oriente, pues se dio apenas hace unos 100 años, y lo que estamos viviendo hoy, o lo que vemos que está sucediendo hoy en Palestina, esta masacre, ahora sí que esta barbarie, como le pusimos a la conferencia, la barbarie sionista, pues el sionismo no es más que un nacionalismo, es un tipo de nacionalismo, y un nacionalismo requiere siempre de una contraparte, que en este caso de los judíos sería como los árabes y en particular los palestinos, ¿no? Bueno, todo esto, justo por eso les digo que esto es parte de un curso, que obviamente no lo vamos a ver a profundidad esto, pero vamos a tener ciertos puntos, ¿no? Vamos a tomar ciertos puntos, ¿no? Que es como, primero, dar un panorama general, ¿no? Del Medio Oriente, ¿no? ¿Dónde se ubica Medio Oriente? Y bueno, lo que vemos en este mapa es, en la actualidad, pues, los principales grupos étnicos que viven en esta región. Y, bueno, en lo que está aquí en rosa serían los hebreos, lo que está aquí en amarillo serían los árabes, ¿no? Todos los otros grupos, en verde los turcos, en rojo los kurdos, en naranja los persas, ¿no? Y en este color los azeríes, etcétera. Son toda la cantidad enorme, ¿no? de grupos etnolingüísticos que, sobre todo este mapa de lenguas del Medio Oriente, que hay, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver es que, pues, esto que llaman el Medio Oriente no es una región para nada homogénea, ¿no? Es bastante pluriétnica, ¿no? Y plurilingüística, ¿no? En ese sentido, pensemos, por ejemplo, en el árabe, ¿no? Que, bueno, cuando se habla de los palestinos, muchas veces hay muchas confusiones, ¿no? Muchas confusiones porque muchas veces se
confunde o se piensa que es un poco lo mismo un árabe que un musulmán, ¿no? Y, por ejemplo, la narrativa sionista, que el sionismo, pues como conocerán, pues esta doctrina nacionalista que busca que los judíos tengan su propio Estado-nación. El sionismo muchas veces habla para justificarse de antisemitismo, ¿no? O utiliza esa carta para, pues para callar todas las críticas que van en su contra, ¿no? Pensemos primero que nada qué son los semitas, ¿no? O sea, porque los sionistas hablan de antisemitismo, pero muchos de los propios sionistas no son semitas. Por ejemplo, Netanyahu es hijo de polacos. Netanyahu viene de una familia de polacos que tenía un apellido polaco y que cambió su apellido por un apellido supuestamente hebreo, semita, para así más o menos justificarse a sí mismo, ¿no? Netanyahu viene de hijo de Natán, ¿no? Pero insisto, ese no es su nombre original, ¿no? Se lo cambió un poco para dar el gatazo, ¿no? De que él es de la región, ¿no? ¿Qué son los semitas? Los semitas es básicamente así como nosotros hablamos lenguas romances, ¿no? Como el rumano, el italiano, el francés, el español, que son lenguas romances, pues los semitas son un tipo de pueblo, ¿no? Que viene la palabra semita de Sham, ¿no? Shem, perdón. Y los semitas, pues son una serie de lenguas, ¿no? Una serie de lenguas que pertenecen a la familia afroasiática, de las lenguas afroasiáticas. Por ejemplo, las lenguas latinas, romances, ¿no? O las eslavas o las germánicas son de la familia indoeuropea. Bueno, las lenguas semíticas son parte de las lenguas afroasiáticas, que son estas otras 4 que vemos aquí, también son lenguas afroasiáticas. Y bueno, dentro de las semíticas, tenemos el hebreo, que el hebreo sí es una lengua semítica, o el árabe, por ejemplo, ¿no? En este mapa que vemos acá, a la derecha, vemos pues toda la serie de lenguas semitas que se hablan, ¿no? En esta región, que se hablan o se hablaron, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, el arameo es una lengua semita también, o, por ejemplo, todas estas otras lenguas, el nabateo, el edomita, el moabita, el amonita, ¿no? Que aparecen en la Biblia, Edom, Moab, etcétera, pues también eran pueblos semitas, ¿no? Por ejemplo, los filisteos son pueblos semitas, y aquí una primera precisión, ¿no? Palestina viene de la palabra filastín, ¿no? Y es una palabra con la cual pues se conoció a la región desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, los palestinos no son descendientes de los filisteos, ¿no? Que esa es una narrativa que luego se toma un poco para defender al pueblo palestino, pero eso es falso, honestamente. Es falso, ¿por qué? Porque es un anacronismo, ¿no? Y es tan anacronismo como cuando los judíos de Israel, o más bien los sionistas de Israel, dicen que son descendientes de los judíos de la Biblia. Eso no es verdad, ¿no? Netanyahu, insisto, por ejemplo, es descendiente de polacos, ¿no? Netanyahu es un judío ashkenazi, ¿no? Que son judíos que son europeos, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con los judíos de los que se habla en la Biblia, ¿no? Es lo mismo un poco cuando se habla de los palestinos como descendientes de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo semita distinto del árabe. Aquí, de hecho, por ejemplo, vemos que están los filisteos, que es parte de pues, estas lenguas emparentadas con el hebreo, y los árabes están acá, ¿no? Nada que ver, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa que me gustaría como puntualizar, que no hay que confundir eso, ¿no? No hay que confundir lo semita con cosas que no son, ¿no? Los semitas son grupos lingüísticos vastos, ¿no? Muy, muy distintos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pensemos en el árabe. También esta onda de que digan que el árabe es una lengua, pues también es un poco una narrativa, es una narrativa colonial. ¿Por qué? Porque no hay un árabe, hay muchísimos árabes, y estos árabes entre ellos no son inteligibles, forzosamente, ¿no? Por ejemplo, en Palestina se habla la variante palestina o del Shami, ¿no? Que es como Shams, viene de la palabra sol, y es por la cuestión de dónde se oculta y dónde sale el sol, ¿no? Nosotros en español a esta región de acá le llamamos el Levante, ¿no? Que tiene el mismo significado. Bueno, el árabe que se habla en esta región es el levantino, el Shami, ¿no? El Shami no es inteligible con el Hassanilla, por ejemplo, ¿no? O con el árabe que hablan en Egipto. No son inteligibles entre sí. Estamos hablando de que son muchas lenguas distintas. Entonces, también otra cuestión que me gustaría puntualizar es que, por ejemplo, el tema del panarabismo que hemos escuchado, ¿no? De que todos los árabes son una misma nación, es un proyecto político, ¿no?
pero no es forzosamente, digamos, cierto en el sentido de, no es como por ejemplo nosotros que hablamos español en México y en Chile hablan español y en Argentina hablan español y en Cuba hablan español y todos hablan y todos entendemos el español de Chile o el de Argentina o el de México o el de Cuba, ¿no? Acá no es lo mismo, ¿no? Y se les llama dialectos del árabe por una cuestión un poco que viene del colonialismo, ¿no? Nadie pensaría decir que el italiano, el español y el francés son dialectos del latín, ¿no? Que un poco sí, ¿no? Pero se hace no se les da el estatus de lengua a estas diferentes variantes del árabe, pues por un tema colonial de englobar a todos dentro de una misma casilla y borrar pues este tipo de diferencias que nosotros vimos en este mapa, ¿no? Que es la región del Medio Oriente es muy vasta, es muy diversa, ¿no? Bueno, eso es un poco lo primero que quería mostrarles, ¿no? El pequeño resumen de esta primera sesión. Aquí en estos mapas, un poco no me voy a meter en detalle, pero hablar que desde tiempos pues muy antiguos, a esta región del Levante, que aquí están los fenicios, aquí en efecto las 12 tribus de Israel, ¿no? Que están aquí está Filistea, ¿no? Con Gaza, ¿no? Ashkelon, todos estos lugares que ahora están pues, ocupados por Israel, ¿no? Pero bueno, desde tiempos de los romanos, de estas provincias, pues han tenido diferentes nombres, ¿no? Uno de ellos ha sido Judea, pero el otro, el que perduró durante mucho tiempo, es Siria-Palestina, ¿no? O Palestina, simple y llanamente Palestina, ¿no? Aquí lo vemos, Palestina 1, Palestina 2, ¿no? Que ese es otro de los argumentos que luego dicen los sionistas, ¿no? Que Palestina es una creación nueva, que es un nombre nuevo. Eso es falso, ¿no? Eso es completamente falso porque, pues, desde tiempos de los romanos, esta región se le conoce como Palestina. Por ejemplo, este es un mapa de un cartógrafo neerlandés del siglo XVI, o sea, desde los años 1500. También aquí ya viene puesta la palabra Palestina, ¿no? Entonces entendamos Palestina como una forma de nombrar esta región, ¿no? Simple y llanamente esto, ¿no? Tampoco como un proyecto político forzosamente nacionalista, porque eso sería un anacronismo, ¿no? La gente que vivía en esta región, en Palestina, hace 300 años, más hace 100 años, no se veía a sí misma como palestinos, ¿no? Se veían pues como árabes, como parte de la gente del Imperio Otomano, etcétera. Ahora pasemos a esta segunda parte, que es el desmembramiento del Imperio Otomano. Este es un mapa del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, como comencé diciendo al principio, era un imperio que digamos, se estructuraba bajo la idea de una comunidad religiosa, ¿no? El Imperio Otomano era un poco, bajo su narrativa, el legítimo descendiente de los diferentes califatos, Omeya, bueno, el de Bagdad, el de Damasco, ¿no? Que fueron como las sucesiones, ¿no? De la comunidad religiosa y política que creó el profeta Muhammad, ¿no? Cuando surgió el Islam, ¿no? Entonces, lo que estructuraba un poco, lo que le daba cohesión al Imperio Otomano era la comunidad religiosa. Eso no significa que dentro del Imperio Otomano no hubiera minorías no musulmanas, ¿no? Habían judíos, por ejemplo, ¿no? Habían cristianos, comunidades cristianas, ¿no? Dentro de estas comunidades cristianas, por ejemplo, pues pueden ver los Balcanes, ¿no? Los cristianos serbios, los cristianos griegos, que Grecia también fue parte del Imperio Otomano, o las iglesias cristianas de Oriente, que les llaman, ¿no? Como los maronitas, como los armenios, ¿no? Que son grupos cristianos un poquillo distintos al cristianismo al que estamos acostumbrados aquí digamos, en Occidente, ¿no? Estas comunidades cristianas o los judíos vivían en el Imperio Otomano, pues a grandes rasgos, no, o sea, esto es una simplificación, pero sin muchos problemas, ¿no? Tenían sus propias estructuras, ¿no? Tenían un estatuto particular que se llamaba Berat, en el cual ellos se podían organizar, ¿no? Sin embargo, el imperio, bueno, más bien sí, un poco el imperio colonial, ¿no? Pero los británicos, los franceses particularmente, pues ven en el Imperio Otomano un némesis, ¿no? Un poco esta contraparte a partir de la cual ellos se quieren estructurar, ¿no? Porque en cualquier nacionalismo tú ocupas de un opuesto para
para generar un poco cohesión dentro de tu propia comunidad, ¿no? Eso es pues, lo que hace Israel todo el tiempo, ¿no? Estar hablando de los palestinos como este enemigo que nos quieren matar, o los árabes en general, pues es esta contraparte que te da cohesión, ¿no? Porque tú tienes un enemigo y te cohesionas a través de esta pleito, de esta constante, pues sí, de esta constante oposición con alguien, ¿no? Por ejemplo, el nacionalismo mexicano se estructura en un primer momento con oposición hacia los españoles, ¿no? O ahora con Estados Unidos y viceversa, ¿no? A eso me refiero un poco, ¿no? Y entonces los franceses y los británicos comienzan a planear cómo desmembrar al Imperio Otomano, ¿no? Y esta estrategia de desmembrar al Imperio Otomano, los pueblos cristianos que ahí vivían fueron parte fundamental de este plan, ¿no? También en ese entonces estaba el Imperio Ruso, ¿no? Con el zar, ¿no? Ya no con la revolución bolchevique, que esa surge, llega después, en 1917, sino con el zarismo, que también era pues un imperio. Por ejemplo, el nacionalismo serbio o el nacionalismo griego, todos los nacionalismos eslavos, digamos, de la región de los Balcanes, surgen un poco porque el Imperio Ruso les comienza a decir a estos pueblos, ¿no? Ustedes son serbios, ustedes son griegos, ustedes son cristianos ortodoxos, ustedes no tienen por qué estar bajo el yugo del Imperio Otomano, ¿no? Y entonces empiezan a surgir estos nacionalismos con base étnica y religiosa en los Balcanes. Bueno, los franceses y los británicos hicieron exactamente lo mismo, pero con otras comunidades, ¿no? Como los armenios, ¿no? Como los maronitas, que son pues los generalmente, o la gran mayoría, por ejemplo, de los libaneses que han llegado a México, son maronitas, son descendientes de maronitas, que son cristianos. Los maronitas, de hecho, tuvieron una alianza con los franceses desde tiempos de las cruzadas, me explico. Han sido como un grupo que ha sido muy útil, ¿no? Para los franceses, para meter un poco su mano ahí, ¿no? Y bueno, un antecedente, digamos, de esto sería el Mutasarrifato de Jerusalén, que es una entidad que le daba cierta autonomía y aquí lo vemos, ¿no? El Vilayet de Beirut y el Mutasarrifato de Jerusalén, que tenía aproximadamente 600,000 personas. El 86% de las personas eran musulmanes, el 10% eran cristianos y el 4% eran judíos. Bueno, hicieron estas entidades un poco para proteger a estas personas, ¿no? Y digo proteger, entre comillas, ¿no? Un poco fue el antecedente de este proyecto colonial europeo en esta región de Levante, ¿no? De Shams, ¿no? Pues nada, ¿no? O sea, el 86% de la población aquí eran musulmanes y establecieron todo un mecanismo político-administrativo. Los otomanos se vieron un poco obligados a hacerlo solamente para este 14%, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos viendo este proceso, ¿no? Este es un mapa de 1910 de cómo se configuraba el Imperio Otomano étnicamente en aquel entonces, ¿no? Y todo lo que vemos aquí en azul son los árabes. El Imperio Otomano, insisto, no era un imperio nacional, no era un imperio basado en una identidad étnica nacional, ¿no? Sino que en una comunidad religiosa musulmana, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí en café son los turcos, en amarillo están los kurdos, que son otro pueblo que también ha sido pues, víctima de estos proyectos coloniales en el Medio Oriente, ¿no? Y aquí, esto pequeñito que vemos acá, que vamos a hacer un zoom, solo esto de acá eran los judíos, ¿no? Ahora, también, ¿qué tipo de judíos, no? Porque también un tema que suele suceder en la gente que tal vez desde la buena voluntad, ¿no? Busca pues ser solidaria con Palestina, pero muchas veces dice cosas que son anacronismos o que no son ciertas del todo. Y una de ellas es, bueno, hay que diferenciar que hay muchos tipos de judíos, ¿no? Y muchos de los judíos los judíos que habitaban en esta región, son judíos que habitaban en esta región desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eran judíos árabes, ¿no? Porque árabe no es sinónimo de musulmán, ¿no? Árabe, o sea, se puede ser árabe y no ser musulmán, es lo que oigo, y también se puede ser musulmán sin ser árabe, ¿no? Eso es un poco tal vez más claro, pero pues hay árabes cristianos. Yo, por ejemplo, tuve un maestro de árabe, cuando estuve estudiando árabe, él es palestino, y él es cristiano, ¿no? Pero es árabe, ¿no? Es palestino, árabe, cristiano, ¿no? También hay árabes musulmanes y hay árabes judíos, ¿no? Y estas comunidades árabes judías, pues vivieron aquí desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y vivían
pues digamos, en buenos términos con sus vecinos musulmanes, ¿no? No había ningún problema de este tipo, no es como lo pintan luego en los medios sensacionalistas o los sionistas mismos que hablan de una rivalidad eterna entre los musulmanes y los judíos. Eso no es para nada verdad, ¿no? No es nada, es una narrativa que busca justamente dividir, ¿no? Y bueno, ¿no? Este es un ejemplo de esta plurietnicidad de en este caso, de los diputados del Parlamento del Imperio Otomano en 1908, y como prueba de lo que estoy diciendo, ok, sí tenemos turcos, tenemos árabes, ¿no? Pero también tenemos armenios, tenemos judíos, tenemos serbios, ¿no? A eso voy con que el Imperio Otomano en ese sentido era mucho más abierto, ¿no? A la variedad, ¿no? Bueno, cuando está la Primera Guerra Mundial, los franceses y los británicos, que básicamente son el enemigo, ¿no? Que ha hecho, bueno, que ha provocado este caos que vivimos hoy día en el Medio Oriente, o que conocemos en el Medio Oriente, hicieron un tratado secreto, que es el de Sykes-Picot. Sykes era un británico y Picot era un francés, ¿no? En el cual ya tal cual, sin tapujos, buscan ver cómo se dividen el Imperio Otomano, ¿no? En algún momento los rusos también fueron parte de este acuerdo. Sin embargo, con la revolución bolchevique, que la revolución bolchevique, pues uno de sus principios era ¿no? Digamos, hasta la fecha, digamos, dentro de lo que pues queda, digamos, de estas corrientes, pues es antiimperialista, ¿no? Entonces los bolcheviques hacen público este acuerdo secreto que tuvo el zar en su momento con los franceses y los británicos, y en el cual se buscaba dividir las esferas de influencia del territorio de el Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, a los rusos les hubiera tocado esta parte de Armenia, ¿no? La Armenia histórica y Constantinopla. Bueno, los franceses sí van a quedar con esta esfera de influencia que está en azul, y los británicos con esta esfera de influencia que está en rojo, ¿no? Entonces, así es como se explica, aquí lo vemos un poco más claro, pero así es como se explica el tema de Palestina como un mandato británico, ¿no? Aquí tenemos, bueno, son exactamente los mismos mapas. Ahora, esto es justo de los descendientes palestinos en Chile, o armenios en México y Argentina. Estas comunidades terminaron llegando a nuestros países, por así decirlo, en América Latina, porque cuando el Imperio Otomano se está viendo desmembrado por este proyecto colonial occidental, pues surgen movimientos como, por ejemplo, el nacionalismo turco, movimientos antiimperialistas, pero que ya empiezan a adoptar la narrativa de la nación, que esto es muy importante, ¿no? O sea, estamos cambiando el paradigma de la comunidad religiosa del Imperio Otomano por el paradigma del nacionalismo, ¿no? Y así es como surgen los nacionalismos turco y árabe. Por ejemplo, el nacionalismo árabe estuvo muy, muy, muy ligado con la narrativa o con el apoyo, digamos, de los británicos, ¿no? El nacionalismo, o sea, en ese entonces, cuando se está desmembrando el Imperio Otomano, la mayor parte de los árabes y los turcos no querían entrar, digamos, dentro de la lógica del nacionalismo, sino lo que querían era entrar más bien, tratar de salvar a la comunidad religiosa del Imperio Otomano. Eso es lo que querían. Sin embargo, poco a poco, lo que yo llamo el virus del nacionalismo fue penetrando dentro de estas comunidades árabes por medio de sus élites y también de las turcas, y así es como podemos, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Esta plática no trata sobre el genocidio armenio, pero podemos explicar procesos como el genocidio armenio, ¿no? Como un movimiento que surge como un movimiento antiimperialista, el nacionalismo turco, pero que al adoptar como ideología el nacionalismo y no una idea revolucionaria, pues cometieron atrocidades como el genocidio armenio, ¿no? Y hubo una persecución contra las comunidades cristianas, sobre todo, que son las que terminan llegando a América Latina, por ejemplo, los palestinos, insisto, a Chile, que la comunidad en América Latina, la comunidad más grande de palestinos, está en Chile. La mayor parte son de una comunidad en específico y son cristianos, la gran mayoría. Hay también musulmanes, pero la gran mayoría son cristianos, y los libaneses, que bien conocemos aquí en México, o armenios, porque también hay muchos descendientes de armenios en México, pues se explica bajo este proceso, ¿no? De nacionalismo turco en la región, ¿no? Bueno, un poco de teoría sobre esto, ¿no? ¿De dónde surge el nacionalismo, por así decirlo? ¿De dónde surge la idea de la nación? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
que surge como parte de las revoluciones burguesas, ¿no? En Europa Occidental, en particular en Francia, habla de que el origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano ni ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Este es, digamos, el fundamento en un texto de la lógica de del nacionalismo, ¿no? O de que uno se tiene, la identidad que uno tiene es la de la nación, ¿no? Entonces, bajo esta idea de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se da la idea de que todo el mundo tiene una nación, ¿no? La idea de la universalidad de la nación. ¿Y cómo se va a estructurar esto? Por medio del proyecto político del Estado-Nación, que tiene una territorialidad, es decir, una identidad espacial, que tiene un sentido de exclusividad, es decir, es lo que dicen los sionistas, ¿no? No sé, Israel es para los judíos, ¿no? Entonces todo aquel que no sea judío no es ciudadano, digamos, o no debería ser parte del Estado de Israel, ¿no? Ese es el sentido de exclusividad. Lo mismo, digamos, con los mexicanos, ¿no? México, pues es para los mexicanos, entonces, pues nadie que no sea mexicano debería de poder, pues tener control sobre el territorio de México, ¿no? Por decir algo, eso se refiere al sentido de la exclusividad. ¿Eso dónde se aprende? Se aprende en la escuela. ¿Y dónde se aprende, digamos, la narrativa de la nación? Por medio de las materias de historia y geografía. La historia nos da la historiografía oficial, ¿no? Que es la narrativa de la nación, de dónde venimos como nación, ¿no? Quiénes son nuestros héroes, cuáles son nuestros cánticos, ¿no? Como los himnos, cuáles son nuestros símbolos. Eso se ve en la materia de historia o en civismo, en todo caso también. Esta es la historiografía oficial. Y en geografía, ¿no? Y en la geografía se crea un lazo sentimental con esta identidad territorial, ¿no? Con este cuerpo, se le llama geocuerpo, y la cartografía es particularmente importante para generar esta ideología, ¿no? Entonces, bueno, la nación surge un poco de esto, ¿no? Y en teoría para cada nación debería de haber un estado, ¿no? En teoría, ¿no? Bajo este principio. Si vemos, por ejemplo, a los kurdos, vemos que eso no es verdad, ¿no? O sea, los kurdos quedaron divididos en 4 y pues quedaron completamente oprimidos en 4 estados-nación distintos, ¿no? El nacionalismo es la doctrina que considera a la nación como el hecho fundamental y la finalidad suprema por encima de los intereses de grupo y de clase. Y esto es muy importante porque el nacionalismo borra esta idea de que hay una lucha de clases, ¿no? O sea, el nacionalismo te habla, por ejemplo, de que, bueno, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando con lo de los aranceles y Trump y Estados Unidos y México, ¿no? El nacionalismo te diría que Salinas Pliego y que, no sé, Slim, están en el mismo barco que nosotros porque son mexicanos, ¿no? Y deberíamos de pelear juntos contra Trump, ¿no? Esa es la idea del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo borra la idea de que Trump y Salinas Pliego y Slim tienen alianzas, ¿no? Para la explotación de los recursos en México, la mano de obra, y borra la idea de que la responsabilidad de que en México existan millones de pobres es responsabilidad de la burguesía mexicana, ¿no? E internacional, ¿no? El nacionalismo borra esta idea, ¿no? Y bueno, ahí surge el sionismo. El sionismo, al igual que el nacionalismo turco, en sus primeros momentos surge con un movimiento de resistencia, ¿no? Un movimiento de resistencia contra, en este caso, los pogromos, ¿no? Las masacres a judíos ashkenazis, que son judíos europeos, en Europa Oriental, ¿no? Que no tenían absolutamente nada que ver con los árabes, ¿no? Los que mataban judíos en ese entonces no eran árabes, ¿no? Eran otros pueblos, ¿no? Europeos, ¿no? Y el sionismo dice, al unir la religión con el concepto de nación, se predica la doctrina de que los judíos son un solo pueblo, una sola nación con una sola tierra, a la cual todo judío debe retornar. Esta es la idea del sionismo. Y, por ejemplo, los judíos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O la Primera Guerra Mundial, no se veían a sí mismos o la gran mayoría no se veían a sí mismos con la identidad, digamos, del judaísmo como lo más importante, ¿no? Ellos se veían a sí mismos como alemanes, como polacos, ¿no? Como austrohúngaros, ¿no? Porque era el imperio austrohúngaro en su momento, ¿no? No era el judaísmo, no era la identidad religiosa mezclada con la de la nación lo que les daba un sentido, ¿no? El sionismo fue el responsable de que eso comenzara a suceder, ¿no? Hasta la fecha, muchísimos judíos no se identifican con el sionismo, ¿no? Por eso sí es muy importante hacer esta distinción entre judaísmo y sionismo, porque
pues muchísimos judíos no son nacionalistas, ¿no? No consideran que los judíos deberían de tener, pues, que son el pueblo único, ni que son la sola nación, ni que deberían de ser dueños de una sola tierra, ¿no? Entonces, no confundir esas cosas, ¿no? No toda la gente que nació en México es nacionalista mexicana, etcétera, ¿no? Para hacer un poco un paralelismo, ¿no? Y esta cita, bueno, es importante. Solamente a principios del siglo XX, después de años en el Cristóbal protestante, el concepto teológico de tierra de Israel finalmente se convirtió y se refinó en un concepto claramente geonacional. El sionismo colonizador tomó prestado el término de la tradición rabínica, en parte para desplazar el término Palestina, que, como hemos visto, estaba generalizado no solo en toda Europa, sino también entre la primera generación de dirigentes sionistas. En el nuevo lenguaje de los colonos, la tierra de Israel se convirtió en el nombre exclusivo de la región. Y esto es, por eso empezamos hablando un poco al principio, de que desde tiempos ancestrales a esta región se le llama Palestina, ¿no? Y se le llama Palestina, justo como vimos ya su origen, pero los sionistas se dieron cuenta que si ellos querían, como darle un poco más de peso, ¿no? Un poco más de carne a su ficción nacionalista, tenían que cambiar el nombre de Palestina, tenían que oponerse al nombre de Palestina y meter el concepto teológico de tierra de Israel. Durante las primeras migraciones de judíos a Palestina, ellos hablaban de ir a Palestina, ¿no? No a la tierra de Israel, ¿no? Entonces, como esto es algo muy importante, ¿no? Como cómo nos referimos a esta región es muy importante, ¿no? No, si nosotros utilizamos Israel, ya estamos un poco concediendo, ¿no? Pues ese campo de batalla, ¿no? Y ahora, hablando de Theodor Herzl, que era vean el apellido de esta persona, vean su nombre, ¿no? Vean Herzl, no es o sea, es un apellido europeo, pues, ¿no? En Europa, los judíos hablaban muchos yiddish, ¿no? Que el yiddish es una lengua que no es semita, ¿no? Es germánica, es muy parecida al alemán. Y eran europeos que hablaban de esto, ¿no? Para Europa nosotros constituiríamos en Palestina una muralla contra Asia, seremos el centinela avanzado de la civilización contra la barbarie, ¿no? O sea, esta es una cita del fundador del sionismo como movimiento político, ¿no? Está más que claro que el proyecto que ellos tenían en Palestina era un proyecto colonial, ¿no? Es un proyecto colonial y es un proyecto colonial no del judaísmo, es un proyecto colonial europeo, ¿no? Porque ¿quiénes fueron los que, bueno, aquí esta es la parte de Turquía, ¿no? Que no vamos a ver, ¿no? Y del Kurdistán, pero ¿quiénes fueron los que apoyaron a los sionistas para que llevaran a cabo su proyecto colonial? Pues fueron nada más y nada menos que los británicos, ¿no? ¿Por qué a los británicos les interesa meter judíos europeos en el Medio Oriente? Pues por sus intereses coloniales en el Levante, que es esta región que hoy día sería parte de Siria, Líbano, Palestina, ¿no? Tienen intereses coloniales ahí, también en Suez, que está el canal de Suez que años más tarde Nasser, que es uno de los grandes líderes del panarabismo, habrá de nacionalizar. Y bueno, ellos crean, a partir de la Declaración Balfour de 1917, en la cual pues básicamente les da su bendición Balfour al proyecto sionista, crean el primer protoestado israelí, que se llamaba Yishuv, ¿no? En la región, ¿no? ¿Cómo eran? Hablamos de la cartografía, ¿no? Como un instrumento para darle a la gente como este sentido de territorialidad, ¿no? Y el sentido de oposición. Bueno, este es el Gran Israel, este es el proyecto que ellos buscaban. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues aquí no están hablando de procesos democráticos, ¿no? Están hablando, pues, con armas, ¿no? Y estas armas, bueno, ya hablan aquí esta onda de meterle Eretz Israel, ¿no? La tierra de Israel. Es un proyecto colonial, ¿no? Y lo vemos también en los mapas, ¿no? Por medio de las armas, ¿no? Estas armas, pues las utilizaban, ahorita lo vamos a ver, grupos paramilitares como Haganá, ¿no? De los cuales la familia de Netanyahu, por ejemplo, o de cualquier líder, ¿no? Del movimiento, bueno, del Estado de Israel hoy día, sus antecesores eran las personas que iban con armas a asesinar palestinos y quitarles sus tierras, ¿no? Son los descendientes de estas personas, ¿no? No todos, digamos, o sea, dentro del Estado de Israel hay que entender que hay muchas historias, ¿no? Pero los líderes políticos del Estado de Israel son los descendientes de esta gente que vino de Europa a tal cual colonizar por medio de las armas Palestina, ¿no? Aquí tenemos otros carteles también cómo presentan la tierra de Palestina
como una zona árida, y que ellos, por medio de su misión y su función civilizadora, obviamente entre comillas, llegan en estos barquitos y pues estas son como los kibbutz, ¿no? Por medio de su tecnología, de su sabiduría europea, obviamente esto es entre comillas, van a civilizar esta tierra inhóspita y árida. Ese es el discurso con el que ellos llegaban, ¿no? Y aquí tenemos como carteles del turismo francés y británico que animan a que la gente vaya a Palestina, ¿no? A lo que ellos llaman la tierra de Israel, ¿no? Entonces vemos esta alianza desde el primer momento, ¿no? Entre franceses y palestinos, y bueno, franceses y británicos con los sionistas, ¿no? Este mapa ya lo habrán visto muchas veces, pues es cómo se llevó a cabo esta pérdida de territorio, ¿no? Y esta colonización, digamos, de los judíos empezaron siendo este territorio, y pues ya a la fecha, pues han ido avanzando y comiéndose cada vez más y más y más territorio. De esto no me voy a meter mucho, ¿por qué? Porque de esto todo el tiempo están hablando en todos lados, ¿no? O sea, esto es muy fácil de encontrar en los medios o los movimientos pro-palestinos. Esto lo profundizan bastante bien. Sin embargo, yo quiero meterme más en otras cosas, que es la resistencia palestina, ¿no? Entonces me voy a saltar un poco esto, pero sí entender que los judíos europeos controlaban solamente el 5% de las tierras para 1947, y cuando la ONU da su plan de partición, pues les quiere dar la mitad de este territorio, ¿no? Entonces vemos esta alianza de este paradigma nacionalista europeo, ¿no? Entre británicos, franceses y la misma ONU en favor de los sionistas, ¿no? Bueno, en esto no me voy a meter, insisto, porque esto pues lo han visto, lo pueden ver fácilmente, ¿no? En esto sí me quería parar. Haganá, ¿no? Que son estas patrullas, estos grupos paramilitares. Habían varias, ¿no? Haganá, Irgun, ¿no? Que son grupos, ¿no? De gente armada, en la que dice, David Ben Gurion, por ejemplo, dice, mientras el peligro de la guerra en el mundo no haya parado, mientras las naciones levanten sus espadas las unas contra las otras, es nuestra responsabilidad garantizar la paz en nuestro país con el poder del arma israelí. Esto suena, abstractamente suena muy bien, ¿no? Porque dicen, bueno, mientras la gente se odie, nosotros vamos a defender nuestra tierra. Pero es algo muy tramposo que siempre ha hecho el Estado de Israel, ¿no? Que es presentarse como la víctima de un proceso. Los árabes los querían correr. ¿Por qué? Pues porque ellos llegaron a matarlos, ¿no? Y ellos eran una minoría que se quedó con las mejores tierras, ¿no? Entonces, lo que David Gurion y lo que los sionistas siempre están diciendo de nosotros solamente nos estamos defendiendo, pues es un victimismo, ¿no? Es una forma de presentarse a ellos mismos como víctimas, cuando ellos son los colonizadores, ¿no? Cuando ellos son los que como comenzaron estas guerras, ¿no? Y eso pues lo podemos ver hoy día con lo que está sucediendo en la franja de Gaza, ¿no? Y bueno, les confiscaron la tierra a los palestinos quedaron bajo leyes marciales, y fueron expulsados de sus tierras. Pero hablemos de los movimientos de resistencia, que con esto voy a terminar el día de hoy. Esta es la parte del Kurdistán, ¿no? Pero hablemos de la resistencia, que no es lo mismo resistencia que revolución, ¿no? En un primer momento los estados árabes combaten juntos a Israel, ¿no? No todos los estados árabes, porque dentro de los estados árabes hay que entender que hay rivalidades, ¿no? No sé, por ejemplo, las potencias del Golfo, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, ¿no? Son países que fueron formados por una alianza de estas pues, líderes tribales de grupos o confederaciones tribales muy, muy grandes. Por ejemplo, la familia Saud en Arabia Saudita, ¿no? En Qatar vemos lo mismo, en Emiratos vemos lo mismo, con los británicos, ¿no? Los británicos básicamente crearon una alianza con estos grupos y crearon sus propios estados, ¿no? Por eso Arabia Saudita se llama Arabia Saudita, ¿no? Saudita viene de la familia Saud, ¿no? Que es completamente, es un estado de una familia, ¿no? Osama Bin Laden, por ejemplo, que es de ahí, pues tenía sus alianzas con los estadounidenses,
por lo mismo, ¿no? Por estos intereses, ¿no? De los europeos de explotar los recursos que hay en esta región y enriquecer a una pequeña élite, que esa pequeña élite es la que se encarga de administrar, digamos, el terror, ¿no? En la región, administrar, digamos, la esclavitud casi, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos cuando se construían los estadios del Mundial de Qatar, vimos cómo se morían un montón de trabajadores de India, de Bangladesh, de Pakistán, en la construcción de estos estadios o de estas grandes estructuras por unas condiciones de trabajo horribles, ¿no? Muchas veces les quitan su pasaporte, etcétera, ¿no? Eso es las potencias del Golfo, ¿no? Por otro lado, teníamos en su momento a Egipto, teníamos a Siria, antes de que Siria, bueno, lo que pasó hace poco, ¿no? Que cayó bajo las manos pues básicamente de Occidente, ¿no? Con esto que terminó sucediendo, ¿no? Había un proyecto que era el del panarabismo, ¿no? Liderado por Gamal Abdel Nasser, que era, digamos, el líder de Egipto. Él hizo una repartición de tierras en Egipto y era muy querido, digamos, por cierto sector. Y él hablaba de que todos los árabes eran una sola nación, ¿no? A esto se le llama el panarabismo. Hubo un proyecto político que se llamaba la República Árabe Unida, que duró de 1958 a 1961, en el cual Egipto y Siria fueron parte de un mismo estado, ¿no? Por eso Siria, antes de lo que acaba de suceder hace unos meses, tenía los mismos colores en la bandera de la cual las tiene Egipto, ¿no? Que eran el rojo, el blanco y el negro, ¿no? Que son los mismos colores también que tiene la bandera de Irak, por ejemplo, ¿no? Porque en Irak gobernaba un grupo, ¿no? Que en su momento también tenía como tendencia hacia el panarabismo, ¿no? Entonces, pues estos países, sobre todo los panarabistas, comienzan la guerra de 6 días de 1967 contra Israel, ¿no? Poco a poco, también se dio la guerra del Yom Kippur de 1973. Poco a poco Israel, con todo el apoyo, todo el respaldo de Europa Occidental, algo así como Ucrania, ¿no? Que tiene todo el respaldo, o tenía, porque ahora Trump ya cambió un poco esta narrativa, pero un poco Ucrania, que tenía o tiene todo el apoyo de Europa Occidental y de Estados Unidos, bueno, un poco lo mismo Israel, con todo el apoyo de estos países europeos y de Estados Unidos, rechazó a la coalición, ¿no? de estos ejércitos árabes, y poco a poco fue expandiéndose, ¿no? Fue expandiéndose, que es lo que sucede en este mapa, y al expandirse, lo que terminó sucediendo es que los diferentes grupos árabes, gobiernos árabes, por ejemplo, el de Saadat, que sería el que le siguió a Nasser, pues él perdió, digamos, toda la península del Sinaí. Y entonces, déjenme, creo que por aquí tenía un mapita. No. Él perdió toda la península del Sinaí en la guerra del Yom Kippur. Y pues lo que terminó sucediendo fue que a cambio de que les regresaran ese territorio, Sadat como reconoce el Estado de Israel, ¿no? Y así, básicamente, se fue la misma historia con todos los países, ¿no? Poco a poco cada uno fue reconociendo al Estado de Israel a cambio de que Israel les regresara el territorio que les había ocupado. Dicho sea de paso, entender una cosa, ¿no? Cuando eran parte del mandato británico, Palestina, como tal, digamos, no era una sola entidad, digamos, Cisjordania, se llama Cisjordania y Transjordania, ¿no? Así se llamaban, porque están partidos a la mitad por el río Jordán. Transjordania es lo que hoy día conocemos como Jordania, ¿no? Jordania está gobernado por los hachemitas, que son, digamos, los descendientes del clan del mismísimo profeta Muhammad, ¿no? Así es como ellos se legitiman. Y ellos eran los que administraban Cisjordania. Y en cambio la Franja de Gaza era administrada por Egipto, ¿no? Ya con todas estas guerras y con el surgimiento de la OLP, que es lo que vamos a ver ahora, eso cambió, ¿no? Eso cambió. Pero bueno, poco a poco los palestinos van viendo cómo los diferentes estados árabes, Egipto, Jordania, bueno, evidentemente las potencias del Golfo, que a ellas nunca les interesó realmente rivalizar con Israel, van reconociendo al Estado de Israel. Siria, por ejemplo, fue un poco una excepción. ¿Por qué fue una excepción? Porque, pues por ejemplo, los Altos del Golán, que es este territorio que Israel ahora con el derrocamiento de Bashar al-Assad, ¿no? Que él era parte de esta corriente, su papá, Hafiz, era parte de un poco de esta corriente más panarabista,
distinto, pero a grandes rasgos eso, pues nunca reconocieron a la soberanía del Estado de Israel y por eso Israel nunca les regresó los Altos del Golán. Pero bueno, la resistencia palestina, ¿cómo surge? En 1964 surge la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina. Y esta OLP estaba compuesta, era un frente, ¿no? Era un frente que estaba compuesto por varios partidos, ¿no? Varios partidos. Es un poco como en México, cuando ridículamente el PAN y el PRI y el PRD y todos se unieron en una sola coalición, como para ir en contra de Morena, por así decirlo, o sea, como hacen un paralelismo nada más, no ideológico, ¿no? Me refiero a esta cuestión de unir varias organizaciones políticas. Pues la OLP era eso, ¿no? Pero dentro de la OLP pues habían un montón de organizaciones, pero cada una tenía ideologías distintas, ¿no? Por ejemplo, Fatah, que es la que hoy día gobierna Cisjordania, que está representada por Mahmoud Abbas, que todos conocemos por Yasser Arafat, ¿no? Pues tenía un ideal nacionalista, ¿no? O sea, aquí vimos la bandera de Palestina, ¿no? Veníamos la tierra de Palestina, etcétera. Pero, por ejemplo, estas dos organizaciones que son las que me interesan acá, que son el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, eran organizaciones marxistas-leninistas, ¿no? Leila Khalid, que no sé si la conocerán, bastante famosa, ella era parte de una de estas organizaciones, ¿no? Y ellos no buscaban, como con lo que empecé, ¿no? Con la tema del nacionalismo. Ellos no buscaban un nacionalismo árabe-palestino, ¿no? Ellos no estaban tampoco bajo la misma idea del panarabismo de Nasser, ¿no? Porque el panarabismo no es otra cosa más que un tipo de nacionalismo étnico, digamos, ¿no? Étnico y cultural, ¿no? Pero las organizaciones, estas dos, ¿no? Como eran marxistas-leninistas, tenían un proyecto revolucionario, ¿no? Y este proyecto revolucionario hablaba de otros principios, ¿no? Desde el anticapitalismo, ¿no? De encontrar otro tipo de formas, ¿no? En la cual Palestina se pueda, como constituir, ¿no? En ese sentido, bueno, además vean los símbolos, ¿no? La estrella roja, el color rojo, ¿no? Eran organizaciones marxistas-leninistas, ¿no? Estas organizaciones marxistas-leninistas, bueno, ahorita hablamos de las intifadas, ¿no? Pero estas organizaciones marxistas-leninistas, cuando se dan las intifadas, hubieron dos, ¿no? Pero la primera intifada son acciones contundentes frente al invasor, resistencia civil, ¿no? Y la primera de 1987-1993, en estos 6 años, fue un boicot a productos israelíes, rechazo a pagar impuestos, comités de autoorganización, confrontación de civiles contra militares israelíes, ¿no? Era realmente una resistencia civil. Y una resistencia civil que realmente sí puso en jaque al Estado de Israel. Sin embargo, y aquí pasó una de las grandes tragedias para algunas de estas organizaciones palestinas, como estas dos, el Frente Popular para la Liberación Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que son los acuerdos de Oslo de 1993. Y en estos acuerdos de Oslo de 1993 se crea la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, la cual dice o aboga por la solución de dos estados, ¿no? Es decir, que Palestina, como Fatah en particular, ¿no? Fatah, hay que ponerles nombres, ¿no? Dice, está bien, nosotros vamos a reconocer al Estado de Israel y vamos a propugnar o vamos a buscar una solución de dos estados, ¿no? Que Palestina e Israel existan bajo los límites de 1967 y la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, va a gobernar sobre este territorio de acá, que es Cisjordania, y este territorio de acá, que es la Franja de Gaza, ¿no? Naturalmente, este proyecto político tiene, pues, bueno, digamos, está inmerso dentro de la lógica del Estado-Nación y del nacionalismo, pero además tiene el gran problema de que, pues, es un territorio fragmentado, ¿no? Es un territorio fragmentado, pero bueno, eso es lo que acepta Fatah en los acuerdos de Oslo. Jordania, por ejemplo, ahí en los acuerdos de Oslo reconoce a Israel. Estos acuerdos de Oslo en realidad fueron una gran victoria diplomática para Israel, en ese sentido. Y organizaciones como el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, estas dos organizaciones no reconocen los acuerdos de Oslo. Estas dos organizaciones dicen, nosotros no reconocemos al Estado de Israel, nosotros no tenemos por qué reconocer al Estado de Israel. Ellos son los que colonizaron nuestras tierras y todos estos, aquí lo vimos en números hace un momento, ¿no? Todos estos,
la Nakba, ¿no? Todos estos, es que ¿dónde quedó esta diapositiva, no? Estos 800,000 desplazados, estos millones de refugiados que viven aquí, 5 millones de refugiados palestinos que viven en campos de refugiados en todo el mundo, particularmente en Líbano, ¿no? En el sur de Líbano, particularmente en Jordania, en Egipto, ¿no? Estas personas deberían de poder regresar a las tierras, a las casas que les quitaron, ¿no? El derecho al retorno, ¿no? De eso habla el Frente Popular para la Liberación Palestina y el Frente Democrático para la Liberación Palestina. Fatah, en cierto modo, en el momento en el que acepta la solución de los dos estados, como claudica ante esto, ¿no? Entonces, lo que yo aquí les quiero, más allá de sus, pues las diferentes preferencias que cada uno pueda llegar a tener, lo que quiero hacerles ver es que dentro de la OLP hay un montón, en particular estas dos grandes vertientes, pero hay un montón de ideologías distintas, ¿no? Y el nombre de cada una de estas organizaciones nos da una pista de cuál es su ideología, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la resistencia palestina hay que entender que hay diferentes resistencias, ¿no? Hay resistencias nacionalistas que buscan integrarse al sistema mundo capitalista, como Fatah, y hay otras revolucionarias, ¿no? O con proyectos revolucionarios, como el Frente Popular para la Liberación Palestina, el Frente Democrático para la Liberación Palestina. Hay otros que tienen más tendencias, ligadas al panarabismo, hay otras que tienen tendencias más ligadas al islamismo, ¿no? Etcétera. Entender una cosa, dentro de todas estas organizaciones no está Hamás, ¿eh? O sea, fíjense aquí, en ningún momento dice Hamás, porque Hamás no era parte de la OLP, ahora hablamos de Hamás, ¿no? Pero bueno, ¿qué terminó pasando con Fatah? Esto es importante mencionarlo. Que bueno, cuando Fatah acepta los acuerdos de Oslo, Fatah básicamente lo que está aceptando es, Israel le da su bendición, es como, va, tú te encargas de gobernar Cisjordania y la Franja de Gaza en principio, ahorita vamos a ver qué pasó ahí, pero es un estado títere de Israel. ¿Y Fatah qué hacían? Fatah, una de las primeras cosas que hizo fue empezar la persecución a todos los disidentes políticos. Entonces, toda la gente del Frente Popular para la Liberación Palestina, el Frente Democrático por la Liberación Palestina, es decir, todas las organizaciones de izquierda palestinas, fueron expulsadas de Cisjordania, fueron perseguidos, fueron encarcelados. Fatah mismo, digamos, daba a estas personas a las autoridades israelíes. Leila Khalid, por ejemplo, esta persona, que busquen su biografía, busquen qué hizo, ella vive en Jordania, ¿no? Y es una constante crítica a Fatah, ¿no? Ella no puede estar aquí, ¿no? Y bueno, este proyecto supuestamente autónomo, ¿no? De Fatah en Cisjordania, ni siquiera es, ¿por qué? Porque el área A va a estar bajo el control civil y de seguridad de la autoridad palestina. Cuando digo Fatah es porque es de facto, ¿no? Porque es la ANP, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina, pero quien controla de facto la Autoridad Nacional Palestina es Fatah, ¿no? Entonces, esta área A es la que está controlada por la Autoridad Nacional Palestina, en teoría, ¿no? Que es solamente el 18% de Cisjordania y tiene el 55% de la población. Israel quiere el territorio, pero no quiere a la gente. Entonces, donde no estén los mejores recursos, ellos no se ocupan, ¿no? Ellos le dejan esa tarea de gobernar, obviamente, entre comillas, a los bárbaros, ¿no? En sus términos, ¿no? A la ANP. El área B es bajo el control civil de la Autoridad Palestina y el control de seguridad de Israel, ¿no? Que es el 21% de Cisjordania y el 41% de la población, ¿no? Que vemos aquí, por ejemplo, lo que está aquí en la línea verde, es la frontera de 1967, el acuerdo según el cual Israel no puede penetrar dentro de esta zona, pero ese acuerdo no lo respeta, ¿no? Y todas estas cosas que vemos aquí en azul muy oscuro son los asentamientos israelíes. Bueno, el área B de colonos israelíes, ¿no? El área B son áreas que pues controla la autoridad civil o sea, el control civil es Palestina, pero la seguridad es Israel. Entonces, de facto, Israel controla esas zonas. Y la zona C es control civil y de seguridad de Israel. ¿Dónde está esto? Pues al lado del río Jordán y del mar, ¿no? El mar muerto, ¿no? Que es el 61% de Cisjordania de la población. Hay agua. Entonces, Israel así se queda con sus recursos, ¿no? Un pequeño dato interesante. ¿De dónde vienen los asentamientos israelíes? ¿De dónde vienen muchos de estos colonos? Muchos de estos colonos vienen de América Latina, ¿no? Argentinos en particular, gente que fue perseguida por la dictadura de Videla, y Israel les dice, nosotros aquí te acogemos, y les daban tierras palestinas, ¿no?
Videla e Israel hicieron un acuerdo para esa persecución en específico de judíos, para que estos judíos se quisieran ir a Palestina. Eso es solamente un dato, ¿no? Y bueno, esto ya lo conocen un poco, me imagino, las condiciones de vida en las que viven los palestinos, los checkpoints, ¿no? El hecho de que no se puedan transitar libremente, ¿no? ¿No? Ahora, bueno, un poco la idea de, bueno, esto insisto, lo saqué del curso que doy más grande, ¿no? Y en él vemos cuál es la diferencia entre resistencia y revolución, ¿no? No todo movimiento de resistencia es un movimiento revolucionario. Y quiero concluir con esto, porque ya se nos viene el tiempo, hablando, me voy a saltar lo del Kurdistán, pero hablando de Hamas, ¿no? Hamas, justo uno de los vicios que hay dentro de los movimientos pro-palestinos es, pues, justo, parten un poco también de un orientalismo. El orientalismo es esta idea como de, a grandes rasgos, ¿no? No lo voy a definir aquí porque no hay tiempo, pero a grandes rasgos es simplificar, meter a todas las personas del Medio Oriente dentro de un mismo saco y que todos son una misma unidad, un poco haciendo un paralelismo. Es como cuando en México decimos los pueblos indígenas como si fueran lo mismo, ¿no? Como si lingüísticamente, por ejemplo, el purépecha, el yaqui, el maya y el náhuatl fueran lo mismo. Como son indígenas, se entienden entre ellos. Por supuesto que no. Es lo mismo que sucede con el árabe, ¿no? El shami no es inteligible con el hasanilla, ¿no? Pero tú al quitar o al no hablar de estas diferencias, que no son diferencias irreconciliables, me refiero como diferencias culturales, etcétera, simplificas y haces ver a todos estos como los mismos, ¿no? Como que todos son lo mismo, ¿no? Y al hacer eso les quitas, digamos, su propia complejidad, ¿no? Cuando, o sea, ¿qué tan seguido se habla en las conferencias palestinas o etcétera de las diferentes vertientes ideológicas que hay en Palestina? Rara vez. ¿Y por qué rara vez? Pues porque se parte de que todos los palestinos son lo mismo, ¿no? Y que, qué bueno que resisten. Cuando ya vimos que no, ¿no? Jamás en un primer momento fue financiado, o sea, no solamente por Israel, jamás tiene lazos con otras organizaciones del mundo árabe, como los hermanos musulmanes, pero Israel en un primer momento financió o dio dinero a Hamas. ¿Por qué? Porque cuando Fatah todavía no habían sido los acuerdos de Oslo, que era como el principal opositor a lo que estaba haciendo Israel, los sionistas, Israel empezó a darle dinero a Hamas con esta idea un poco de divide y vencerás, ¿no? ¿Cuáles son los principios ideológicos de Hamas? Entonces, es islamista, es nacionalista y es anticomunista, ¿no? Entonces, a mí luego como que me da risa que luego gente de izquierda, ¿no? O gente de organizaciones como marxistas, leninistas o que se dicen comunistas o incluso hasta anarquistas, hablan de Hamas como una organización liberadora, ¿no? Y es como, bueno, si eres islamista, nacionalista y anticomunista, pues puede ser que sí, ¿no? Pero si eres comunista, ideológicamente no puedes estar, digamos, dentro del mismo parámetro que Hamas, ¿no? Porque, pues, dentro de los mismos principios está el anticomunismo, ¿no? Dentro de Hamas, ¿no? ¿Y cuáles son estas alianzas que tiene Hamas? Hamas tiene alianzas con Turquía y las monarquías del Golfo, ¿no? ¿Y quién es Turquía? Pues es Erdogan, que es pues su proyecto colonizador en el Kurdistán, etcétera, y las monarquías del Golfo, pues ya vimos, ¿no? Son estos multimillonarios árabes que tienen alianzas con los británicos, con los franceses, con la burguesía europea, occidental, internacional, ¿no? Eso es, ¿no? Un dato interesante, ¿no? Nada más que sí me gustaría mencionar es esta imagen, ¿no? Así como en Palestina, pues están estas organizaciones revolucionarias como el Frente Popular para la Liberación Palestina de Leila Khalid, o donde estaba Leila Khalid. En la región hay otras organizaciones como el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que tienen un proyecto revolucionario. Y en los años 70, los kurdos y los palestinos revolucionarios, también la RAF, ¿no? Esta fracción del Ejército Rojo, esta organización, digamos, pues sí, como de izquierda, digamos, entre comillas, porque así lo mencionan, ¿no? Como radical, ¿no? Que operaba en Alemania Occidental, ¿no? En el Valle del Bekaa, que es en Líbano, se unieron y hacían, pues tenían, ¿cómo decirlo? Como
como una alianza, ¿no? Se formaban militarmente, pero también ideológicamente, ¿no? Fue una experiencia internacionalista, ¿no? Porque estas organizaciones entendían que lo que estaba sucediendo en Palestina, en Kurdistán, en la región en general, en Líbano, no debía entenderse de forma fragmentada, sino que había que tener una perspectiva internacional, una perspectiva desde la lucha de clases, para entender que lo que está sucediendo ahí no era solamente, ay, los sionistas, ay, los turcos, no, es un proyecto colonial, ¿no? Europeo, ¿no? Turquía como tal o sea, es un proceso distinto, porque es distinto, no me voy a meter a hablar de eso ahorita, pero lo que tiene Turquía es que, bueno, es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, es el segundo ejército más poderoso de la OTAN, y como vimos en los últimos días con lo que sucedió en Siria, pues fue parte fundamental del derrocamiento de Bashar al-Assad, ¿no? Eso, y pues nada, lo cierro esto con esta parte, ¿no? Dentro del Estado de Israel, ¿no? Israel decide quién es palestino y quién no en Cisjordania para controlar el peso demográfico. Uno de los grandes temores que tiene Israel es que pues, hay muchos más palestinos que israelíes, ¿no? Y por eso constantemente están buscando los israelíes llevar gente de otros lugares a colonizar las tierras palestinas, pero también para un poco dar el contrapeso, ¿no? Demográfico, aquí lo que dicen, ¿no? Fomento de migración de judíos en otras partes del mundo para alimentar colonias de territorios palestinos. Hay una etnocracia dentro del Estado de Israel. Esto quiere decir, hay leyes diferenciadas según la etnia de sus ciudadanos. Por ejemplo, si tú eres palestino y vives dentro de, entre comillas, el Estado de Israel, ¿no? Vives dentro de eso, tú no puedes circular de noche, por ejemplo, tú no puedes hacer ciertos cruces. Evidentemente los judíos, los israelíes, sí pueden hacerlo, ¿no? Los extranjeros, de cierto modo, hasta tienen mucho más libertad de movimiento que los propios palestinos, ¿no? ¿Qué hizo el Estado de Israel como parte de su política internacional? Porque si ellos, o sea, las organizaciones palestinas revolucionarias tenían una visión internacional, pues evidentemente los estados tienen una visión internacional. Israel apoyó a dictaduras en América Latina, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Nicaragua, la de Argentina, con asesoramiento militar, con literalmente con helicópteros o con armas, ¿no? Para combatir el comunismo, digamos, entre comillas, ¿no? En América Latina. En Chile también fueron pues, grandes aliados de Pinochet. En México, por ejemplo, han colaborado con el gobierno mexicano para en cuestión de inteligencia para pues este proyecto que tiene el Estado mexicano en contra de los zapatistas, ¿no? En Chiapas y de diferentes proyectos contestatarios al Estado-Nación mexicano. También, naturalmente, Israel es uno de los principales socios de Estados Unidos con la tecnología en los muros, ¿no? Los muros fronterizos o por ejemplo, mucho de lo que hacen es la tecnología del calor humano, ¿no? Con sensores, con radares, ¿no? Armamento, etcétera, ¿no? Eso hace Israel, ¿no? Israel está compuesto por 9.5 millones de habitantes, 1 de cada 5 personas es árabe, ya sean musulmanes o cristianos, 5% son cristianos no árabes, 74% son judíos, pero entre los judíos también aplica esta etnocracia, ¿no? No son lo mismo los ashkenazis, que son estos judíos europeos, como Netanyahu, como los descendientes de Haganah Irgun, estas patrullas paramilitares que asesinaban palestinos en 1948, están los sefaradíes, ¿no? Que ellos provienen mayoritariamente de Turquía, que bueno, también de España, ¿no? En su momento, ¿no? Los mizrahis, que son los judíos árabes, ¿no? Los que habitaban ya estos territorios palestinos desde antes de 1948, los judíos persas, ¿no? Muchos que vienen de Irán, y por ejemplo, los falashas, que son etíopes. No me voy a meter tampoco a explicar cada uno porque es todo un tema, pero entender que también entre judíos hay muchos tipos de judíos y no, bajo el Estado de Israel, no todos valen lo mismo, ¿no? Los ashkenazis están hasta arriba y los demás, sobre todo estos tres, los árabes, los mizrahis, los persas y los falashes, están abajo. Son a los que mandan a hacer las peores atrocidades a Cisjordania o a la Franja de Gaza, ¿no? ¿Y qué pasa con los palestinos? Están en estos campos de refugiados en países como Jordania, Líbano, Siria o Egipto, y son a veces, no pueden regresar a sus hogares y son usados como colonos para utilizar, o sea, no siempre, ¿no? Pero en el caso particular de los que están como bajo el dominio, digamos, de Hamas, utilizan muchos de estos palestinos que están, pues que no tienen casa, que lo perdieron todo, les meten la idea de que hay una tierra donde ellos sí pueden irse, que sería el norte de Siria, donde viven los kurdos, y los utilizan a su vez como colonos para ocupar tierras kurdas.
es esta alianza, es algo muy maquiavélico, ¿no? Es una alianza entre Turquía y grupos islamistas afines de Hamas, ¿no? Utilizan gente que lo perdió todo para colonizar otras tierras como parte también de un proyecto colonial, ¿no? En este caso el de Turquía, ¿no? El discurso pro-palestino en los países árabes y musulmanes muchas veces sirve para fortalecer su postura en lo interno, mientras en la práctica colaboran con Israel. Es el caso de Turquía, es el caso de Marruecos, ¿no? Que hacia afuera dicen que son aliados de los palestinos, etcétera, pero por otro lado son grandes aliados comerciales y militares de Israel. El caso de Turquía con Israel es muy claro, ¿no? Y bueno, ya con esto pues termino. Sí, bueno, ahorita si hay preguntas, etcétera, pueden hacerlas. Aquí una serie de bibliografía o de textos que les podría recomendar, ¿no? Hay desde judíos hasta Ramos, etcétera, Amin Malouf, que me gusta mucho, libanés. Estas son mis redes, mi contacto, por si les interesa como saber más. Bueno, hay un grupo de WhatsApp que si quieren también les puedo mostrar, en el cual constantemente subo material, ¿no? Libremente, ¿no? Ahora, bueno, un poco la idea bueno, esto insisto, lo saqué del curso que doy más grande, ¿no?